Sucesión es la sustitución o suplantación de una persona por otra en una relación jurídica. A continuación, una descripción de los distintos tipos de sucesión establecidos en el Civil Federal. La sucesión de los descendientes. Si a la muerte de los padres quedaran solo hijos, la herencia se divide entre todos por partes iguales. Cuando concurran estos con el cónyuge, este último heredará como hijo y en la porción del mismo, con hijos y descendientes de ulterior grado. Lo heredan por cabeza y los otros por estirpe. Lo mismo sucede en el caso de descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieran renunciado a la herencia. Los herederos por cabeza son cada uno de los sucesores que hereda por su propio derecho y no por el de representación. Los herederos por estirpe son los sucesores que heredan no por su propio derecho, sino por la representación de un ascendiente, es decir, heredan solo sobre la parte que le correspondía a su ascendiente. En el caso de que solo existan descendientes de ulterior grado, la sucesión se dividirá por estirpes y si en alguna de ellas hubiera varios herederos, la porción de la masa hereditaria que ande, es decir, a la estirpe, se repartirá por partes iguales entre sus integrantes. Concurriendo hijos con ascendientes, los ascendientes tendrán derecho a alimentos, que se limitarán al valor de una porción correspondiente a un hijo. En el caso de estos heredan, sin embargo, en el caso de la adopción simple, el derecho a heredar se limita al adoptante y no existe el derecho respecto de los parientes del último. En la adopción simple, cuando concurran los padres de la familia originaria, los adoptantes y los descendientes del adoptado, los primeros solo tienen derecho a alimentos. La sucesión de los ascendientes. Cuando no haya descendiente o cónyuge, accederán en primer término a la herencia el padre y la madre por partes iguales. En caso de que les sobrevivieran solo el padre o solo la madre, ésta heredará en todo la herencia. Si solo existieren ascendientes de ulterior grado por una línea, se dividirá la herencia en partes iguales. Si los hubiera en ambas líneas, se dividirá la herencia en dos partes iguales, una para los ascendientes de la línea paterna y otra para los de la línea materna. Estos a su vez dividirán en dos partes iguales su porción de la herencia. Cuando accedan a la herencia adoptantes con ascendientes del adoptado, por adopción simple, la herencia se dividirá en partes iguales entre los adoptantes y los ascendientes. Cuando se trate del cónyuge del adoptado con los adoptantes, las 2/3 partes de la herencia corresponden al cónyuge y la otra tercera parte a los adoptantes. Los ascendientes tienen derecho a heredar a los descendientes reconocidos. La excepción si el reconocimiento se hace después de que el descendiente haya adquirido bienes cuya cuantía, teniendo en cuenta las circunstancias personales del que reconoce, haga suponer fundadamente lo que motivó el reconocimiento, en el que ni el que reconoce ni sus descendientes tienen derecho a la herencia del reconocido. La sucesión del cónyuge. Cuando no haya descendientes, ascendientes o hermanos, el cónyuge tendrá derecho a heredar todo. El cónyuge que sobrevive concurriendo a la herencia con descendientes tendrá derecho a recibirla por hijo. Primero, si a la muerte del testador carece de bienes, caso en el cual recibirá íntegra la porción señalada. Y segundo,
Cuando a la muerte del mismo, los bienes con los que cuenta no igualan la porción del haber hereditario que corresponde otorgar a cada hijo, por lo que solo que iguale su porción de bienes a las de un hijo. Si concurre con ascendientes, la herencia se divide en dos partes iguales, de la que uno corresponderá al cónyuge y la otra parte a los ascendientes. Si accede a la herencia con uno o más hermanos, el cónyuge tendrá derecho a 2/3 de la herencia y el otro tercio se entregará al hermano en caso de ser solo uno, o se dividirá entre los hermanos que sean en partes. Se reconoce el derecho del cónyuge sobreviviente a su parte de la herencia conforme a las reglas anteriores, aun cuando tenga bienes propios. La sucesión de los concubinatos. Para que una persona pueda ser considerada concubina o concubinario y tenga derecho a heredar, la primera se da cuando los concubinarios han vivido juntos haciendo vida marital 5 años que precedieron inmediatamente a la muerte de uno de ellos. La sucesión de los colaterales. Cuando solo accedan a la herencia hermanos, estos heredarán por partes iguales. Si hubiera hermanos y medios hermanos, los primeros heredarán el doble de la porción asignada a los últimos. Si se llama hermanos, ya sea de hermanos o de medios hermanos premuertos, incapaces de heredar o que renuncien a la herencia, los primeros heredarán por cabeza y los sobrinos por estirpes, teniendo en cuenta la regla anterior para la repartición de la herencia. A falta de hermanos, heredarán sus hijos, es decir, los sobrinos, dividiéndose la herencia por estirpes y la porción de cada estirpe por cabeza. Si faltaran todos los anteriores, tendrán derecho a acceder a la herencia los parientes más próximos dentro del 4º grado, sin distinción de línea y sin distinción del doble vínculo, tratándose de medios hermanos, y heredarán por partes iguales. La beneficencia pública. A falta de todos los herederos señalados con anterioridad, derecho a heredar la beneficencia pública cuando existan bienes raíces en el haber hereditario que no puede adquirir la beneficencia pública por disposición del artículo 27 constitucional, se subastarán antes de la adjudicación y el precio de la subasta se aplicará a la beneficencia pública. Concluyo con esto, que la sucesión protege los bienes patrimoniales de las personas aún después de muertas. Lo justo es que sean los hijos y su esposa los que por tradición y costumbre, por amor y por sangre, tengan el goce sobre esos bienes. El derecho es no solo un conjunto de normas que regula la conducta del hombre en sociedad, sino que también es un conjunto de oportunidades y base sólida para la búsqueda de la justicia, donde las sucesiones son importantes.